Hola, nosotros somos Fortuna, ¿Y Marcos? somos alumnos de Historia IB y les vamos a hablar sobre el libro de la Primera Guerra Mundial de Michael Howard. Vamos a hablar del capítulo 6, el primer subtema, que es presiones internas a principios de 1917, y del capítulo 8, los temores de los aliados y los alemanes en enero de 1918. O sea, el primer subtítulo del capítulo 6, que se llama presiones internas a principios de 1917. Bueno, sobre este capítulo vamos a empezar hablando sobre la política interna de las principales potencias de este punto de la guerra, que es finales de 1916, principios de 1917, que son Gran Bretaña, Francia y Alemania. Pues en ambos lados, en el lado aliado y en el lado central, se empieza a ver un hastío de la guerra debido a muchas razones económicas, de las cuales hablaremos después, y se empieza a solicitar, se empiezan a crear partidos de origen socialista por las clases obreras de ambas sociedades, por así decirlo, y se empieza a mencionar una paz acomodaticia que conveniera a ambos lados, una paz sin anexiones y una paz sin indemnizaciones. Entonces esto empieza a causar una división entre las opiniones políticas de ambos lados, de los aliados y de los centrales. En el lado central hay que tocar un punto muy importante, que es el ejército se empieza a involucrar mucho en lo que es la política alemana. Se empieza a crear un Ministerio Supremo de la Guerra y se empieza a crear una ley del servicio auxiliar. En este tema del ejército, Howard menciona un punto muy importante, que es que ya no era un conflicto sobre quién tenía la mejor ofensiva, quién tenía la mejor defensiva, sino quién tenía la mejor resistencia entre sus sociedades internas. Entonces, lo que esto significa es que ya no es quien tiene las mejores armas, sino quién tiene la mejor habilidad para resistirse a las revoluciones. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 8, los primeros dos subtítulos, Que es los temores de los aliados y los alemanes en enero de 1918. Básicamente, el temor de los aliados lo podemos ver en dos partes. La primera es que Rusia se tuvo que salir del conflicto por cuestiones internas, como la Revolución Rusa. Y el otro es que Gran Bretaña y Francia ya no tenían hombres. Ahora podemos ver que el problema de los alemanes es que se preocupaban por las huelgas, ya no había comida. Esto se debe a que estaban aislados. Bueno, también se menciona que sustituyen al canciller Bethmann Holler por el canciller George Michels para crear un partido con el cual van a buscar que Alemania se vuelva a unir por el nacionalismo. También Alemania lo último que intenta hacer es un ataque a Occidente, y esta va a ser su última carta. ¿Podemos? Entonces, la principal conclusión y la relación entre estos tres subtítulos de los capítulos 6 y 8 del libro de la Primera Guerra, es que podemos ver cómo se están desmoronando los frentes internos de cada una de las potencias, ya fuera central o aliada, y cómo esto causa un hastío de la guerra. Y las potencias empiezan a buscar la forma de conseguir la paz, ya sea acomodativa o a como dé lugar.